Así pues, puestos de pie, tengamos una oración. Te doy gracias, Señor, por la bendición de poder leer, escudriñar, meditar en tu palabra. Te pido ahora que esta exposición sea clara de tu palabra, de tu mensaje. Permite que el Espíritu Santo hable a cada corazón y podamos comprender lo que Dios tiene a través de este mensaje. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Me pasa la botella. Esta mañana empezamos una serie que Dios mediante espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. La serie se titula Los beneficios de escudriñar las Escrituras. Y este es el primer mensaje de 5 al respecto, titulado Erráis al ignorar las Escrituras. La ignorancia tiene varios significados dependiendo del contexto. Puede ser no saber algo, al no tener conocimiento o información de algo o alguien. O en segundo término, no prestar atención y no tomar en cuenta algo o también alguien. Y en tercer lugar, rechazar deliberadamente a alguien o algo. Así uno puede ignorar la respuesta a cierta pregunta, no saber o ignorar a alguna persona no prestándole atención, o rechazar deliberadamente a alguien o algo. Por eso es de suma importancia, capital importancia, no ignorar las Escrituras, porque nuestro destino eterno, nuestro destino eterno depende del conocimiento de la palabra de Dios. La salvación de toda persona depende del oír la palabra de Dios, que luego da lugar a la fe del creyente. Por eso, por ejemplo, Pablo dice allá en Romanos 10:17, no lo busquen, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Toda persona que ignore las Escrituras, a lo mejor no teniendo conocimiento de ella o aún conociéndola, o no le preste atención o la rechaza totalmente y deliberadamente, estará perdida y sin ninguna esperanza. En nuestro pasaje de hoy, a estudiar Mateo 23, 33 al 43, observaremos precisamente eso. Los saduceos fallaron, erraron totalmente al ignorar la Escritura y el poder de Dios, como hemos leído. Abran su Biblia, hermanos, en el pasaje que dimos lectura, Mateo 22, del 33 al 43. Este relato que leímos sucede en la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, los que vienen a escuela dominical estarán bien conscientes de eso, porque estamos precisamente más o menos estudiando eso en la escuela dominical. En la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, en este día más temprano, Jesús había derrotado a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, y aún los había expuesto como homicidas. Esto está en el capítulo anterior, el capítulo 21. Sin embargo, ahí podemos leer, luego lo buscan, que esto no los condujo al arrepentimiento. Ellos estaban cada vez más decididos a matar a Jesús. Sin embargo, tienen miedo de atacarlo frontalmente, de atacarlo personalmente. Tienen temor del pueblo porque era muy popular Jesucristo. Así que se confabulan clandestinamente y conspiran acerca de cómo pueden sorprender al maestro cuando habla, cuando imparte su enseñanza. Y primeramente, en vez de enfrentarse con Jesús, los fariseos envían a algunos de sus estudiantes y persuaden a otros discípulos, y fíjense, discípulos de los herodianos, a que los acompañen, que era como juntar el agua con el aceite, una combinación muy rara. Los fariseos, por una parte, estaban
preocupados de guardar la ley de Dios, o por lo menos eso hacían creer a todos. Y los herodianos, el otro grupo, se preocupaban muy poco de los mandamientos divinos, eran un grupo político. Así que estos dos grupos totalmente opuestos se oponen contra Jesús y le hacen la famosa pregunta sobre el tributo al César, pensando que en su respuesta podrían encontrar algo para prenderle y llevarlo ante los romanos. Pero la respuesta del Señor fue extraordinaria, muchos la conocen: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así llegamos a nuestro pasaje con sus Mateo 22, con sus pasajes paralelos, Marcos 12, Lucas 20, los tres evangelios sinópticos, que a pesar de que tienen pequeñas variantes, tienen una gran unidad. En este pasaje es sorprendente la diferencia en el relato de cada uno de los evangelios. En otros pasajes, en la mayoría, Lucas es el que narra más brevemente, pero en este no es el más breve, es el más largo. El más breve en este es Mateo, pero Lucas registra las palabras que explican más detalladamente la respuesta de Jesús sobre la resurrección. Este pasaje lo podemos dividir en dos partes muy claras. La primera, del versículo 23 al 28, la pregunta de los saduceos, y la segunda, la respuesta de Jesús, del versículo 29 al 33. Vamos a la primera parte, la pregunta de los saduceos. Dicen los versículos 23 y 24, observen en su Biblia. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Quiénes eran estos saduceos? Primeramente, eran un grupo político y religioso del que no sabemos cómo se originó, aunque ellos se gozaban de trazar su nombre y origen hasta Sadoc, el hombre que durante el reinado de David compartía el oficio de sumo sacerdote con Abiatar y que fue dejado como único sacerdote por el rey Salomón. No se pudiera probar esto, pero bien pudo ser así. Y no cabe ninguna duda que los saduceos, el grupo, la secta de los saduceos, durante el tiempo que vivió nuestro Señor Jesús, pues tuvieron un gran poder, sobre todo en el templo. Uno de ellos era el sumo sacerdote, el sacerdocio, y eran pues prácticamente conducentes de la vida nacional de Israel. Los saduceos además aceptaban solamente la palabra escrita en el Pentateuco. Ellos, fíjense, negaban la inmortalidad del alma. Por eso yo creo la pregunta. Según ellos, el alma muere juntamente con el cuerpo. Allá en Hechos 23:8, anótenlo si quieren luego buscar, dice que ellos decían que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Los saduceos eran, digamos, los mundanos de su tiempo, que con mucha frecuencia se comportaban de un modo altanero, de un modo grosero, ¿verdad? Tenían poder, sobre todo económico, y se acercan a Jesús el día martes de lo que conocemos hoy como la Semana Mayor, un día que los estudiosos le han titulado el Día de las Controversias. Y esta vez su ataque iba a consistir en poner en ridículo la fe en la vida venidera y en la resurrección. Lo más probable, hermanos, es que este plan que tenían era para dar un doble golpe, dirían algunos. Primeramente, un golpe a Jesús, que enseñaba que él y sus discípulos les esperaba la gloria más allá de la muerte, y querían poner en evidencia esta enseñanza de Jesús, considerándola que era necia. Pero también, por otro lado, querían tener un triunfo sobre los fariseos, con quienes siempre estaban en disputa, cuando también los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Tal vez
este grupo pensó, vamos a demostrarle a los fariseos que ya habían sido derrotados por Jesús, que somos mejores que ellos. Pudiéramos decir que hacían eco al mensaje de matar dos pájaros de un tiro, es decir, exponer en ridículo tanto a Jesús como a los fariseos. Y los saduceos comienzan su ataque con la frase, versículo 24, Moisés dijo. La referencia a la ley de Moisés para ellos les debía servir al añadir peso a su argumentación. Ya dijimos que ellos consideraban al Pentateuco como la palabra de mayor valor. Y se refieren aquí a un pasaje de uno de estos libros de Deuteronomio 25 para hacer su pregunta. A este pasaje, luego lo buscan, se le da el nombre de la ley del matrimonio por levirato. ¿Qué era esta ley matrimonio por levirato? ¿Les suena, hermanos? Según esta ley, si una esposa perdía o moría a su marido antes de tener un hijo varón, el hermano de su marido o el pariente más cercano debía casarse con la viuda para que el primer hijo nacido de ese matrimonio pudiera ser contado como hijo del muerto, para que no se perdiera el linaje del fallecido. La desobediencia a este mandamiento se consideraba una muy grave ofensa entre los judíos. Y un ejemplo bien claro e interesante de la ley del matrimonio por levirato, a lo mejor ustedes se acuerdan, es el matrimonio de Ruth y ¿quién? Boz. Allá si luego vayan anotando todas estas citas en Ruth capítulo 4, quieren leerlo, se narra precisamente cómo actuó Boz para cumplir esta ley y poder casarse con Ruth, la moabita. Pero los saduceos hacen uso de este mandamiento con un fin, pues, totalmente perverso, demostrar cuán absurdo para ellos, claro, es la creencia en la resurrección del cuerpo. Si la historia que estaban por relatar era un caso de la vida real, ¿verdad?, como ahora se dice, pues yo creo que sería increíble. En mi opinión personal, creo que es una invención de ellos, ¿verdad? Un cuento. Ellos dicen, vean versículos 25 al 28. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Aquí la premisa fundamental de la pregunta de los fariseos es que en el cielo las relaciones humanas serán iguales que aquí en la tierra. Concediendo que la suposición fuese correcta, que la vida matrimonial sigue allá en el cielo, yo creo que 2 maridos hubieran sido suficientes para exponer su argumento, su planteamiento, pero 7 hace para ellos que la historia sea más interesante, ¿no? Más picante, no sé. Y la creencia en la resurrección parezca para ellos aún más absurda. Piense usted, como pensaban los fariseos, ¿qué dirían, por ejemplo, los maridos cuando resuciten y la mujer? Ellos podían reclamarle que es una matamaridos, ¿verdad? Porque era una mujer a prueba de todo, había sobrevivido a 7 maridos. ¿Y la esposa qué diría? Bueno, es absurdo, pero vamos a la respuesta, lo más interesante en la Escritura, las respuestas que siempre da nuestro Señor Jesucristo. En su magistral respuesta, Cristo le señala 4, yo diría,
claros puntos. El primero muestra por qué los saduceos cometen un error tan evidente. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si los saduceos hubieran realmente escudriñado las Escrituras, reflexionado, meditado, tendrían que haber concluido que no hay absolutamente nada en lo que dijo Moisés en Deuteronomio 25 que haga esto aplicable a la vida venidera, a la vida en el cielo. Esta ley era dada para un periodo determinado, específico en el tiempo, en la vida de Israel. Y si también hubieran consultado el Antiguo Testamento, hubieran visto que existen pasajes que enseñan claramente la resurrección del cuerpo, como vamos a ver un poquito más adelante en esta meditación. Y si hubieran reconocido el poder de Dios, que también está en el Pentateuco, habían entendido que Dios puede levantar a los muertos de tal modo que no es necesario el nacimiento de nuevas almas allá en el cielo por el matrimonio. Y así, desarrollando un segundo punto, el versículo 30, Jesús prueba su declaración, lo que está diciendo, demoliendo la falsa suposición de que matrimonio se reanuda después de la resurrección. Dice el versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El glorioso cuerpo de resurrección de los creyentes, lo subrayo, el glorioso cuerpo de resurrección de los creyentes, porque Jesús aquí nada dice de la resurrección de los impíos. Entonces el glorioso cuerpo de resurrección de los creyentes va a ser inmortal, totalmente transformado. Y puesto que no habrá muerte, no habrá necesidad de reproducirse, ¿verdad?, de casamientos. En consecuencia, el matrimonio será cosa del pasado, ahora sí que aquí en la tierra. Los creyentes bienaventurados serán como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento, porque ellos nunca se han casado. ¿Sabía usted, hermano, que los ángeles fueron todos creados en su totalidad en un momento desde el principio por Dios? ¿Cuántos ángeles existen? Miles, millones, millardas de millones. No existen bebés angélicos, ¿verdad?, pequeños, ¿no? No. Ellos fueron creados todos, absolutamente todos, antes que nosotros los hombres. Y los redimidos serán como los ángeles en este aspecto. Sí, y fíjense cómo va destruyendo las creencias de los saduceos, como los ángeles cuya existencia negaban los saduceos. Y esto, a pesar de que también en el Pentateuco, que era aceptado por ellos, se enseña su existencia muy claramente. Recordemos, por ejemplo, en Génesis, donde ángeles se le aparecen primero ¿a quién? Abraham, muy bien. Y después ¿a quién? Para salvarlo, a Lot, allá en Génesis 19, Génesis 28. Y si se toman en cuenta estos pasajes y se les relaciona con la creencia de los saduceos, estos versículos prueban que aquellos hombres no conocían las Escrituras ni el poder de Dios. Y a pesar de que los saduceos tratan de ridiculizar la maravillosa verdad y enseñada por Jesús, la resurrección de los muertos, el Señor, que es, ¿cómo es? Misericordioso, no se niega a impartirles la instrucción necesaria en su punto número 3, donde prueba la doctrina de la resurrección por medio de la misma Escritura. Y el Pentateuco, otra vez, versículos 31 y 32 en su primera parte dicen, ¿me puedes pasar el agua de aquel lado? Disculpen, hermanos, estoy un poquito
afónico. Versículos 31 y 32, primera parte. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿No habéis leído?, dice Jesús. Y ya lo había dicho en otras ocasiones. Él ya les había reconvenido a estas sectas por no leer bien, o más bien por no reflexionar, meditar, escudriñar lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 12:5, no lo busquen, dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Si los saduceos basaban su argumento en la Escritura, Deuteronomio 25, debían conocer esa Escritura y las demás, ¿no? Y debían estar familiarizados con toda la Escritura, no solo con un pasaje y al cual lo aplicaron mal totalmente. Es verdad que los saduceos no tenían como nosotros ahora el Nuevo Testamento, donde la resurrección se menciona en repetidas ocasiones más claramente, pero aún en el Antiguo Testamento no hay carencia de referencias a la resurrección corporal. Quizá los más claros pasajes en el Antiguo Testamento sean dos. Escuchen el Salmo 16, 9, 11. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, en la tumba, ¿verdad? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y precisamente este mismo texto es interpretado por Pedro en Hechos 2:27, y el otro pasaje del Antiguo Testamento, Daniel 12:2. Tal vez algunos se lo saben, los que memorizan perfectamente. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero aquí Jesús, en Mateo 22, se refiere específicamente al pasaje de Éxodo 3:6, en el llamamiento de Moisés, el profeta, en el pasaje de la zarza ardiente, cuando Dios, dirigiéndose a Moisés, le dice, fíjense cómo le dice: yo soy el Dios de tu padre. ¿Quién era el padre de Moisés? ¿Quién? Amram. Muy bien, en la mañana no se lo supieron. Un punto para el hermano. Yo soy el Dios de tu padre, Amram, pudiéramos decir. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En nuestro pasaje de Mateo solo dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero ya les he dicho en alguna otra ocasión que Jesús tiene los derechos de autor. Entonces puede interpretar, y aquí enfatiza ese punto, ¿verdad? Pero lo interesante es, fíjense, es una pregunta: ¿cuándo? Y me refiero, ¿en qué fecha aproximada se da este encuentro de Jesús con los fariseos? Se lo voy a preguntar a mi hermano Moisés, porque cuando nos daba clases siempre tenía las fechas bien concretas, exactas. ¿Aproximadamente cuándo, hermano Moy? El encuentro de los saduceos con Jesús en la última semana de vida de Jesús. Aproximadamente el año 33 al 35, Rubén, más o menos, porque hay algunas diferencias. ¿Mande? ¿O antes? Bueno, el encuentro con los saduceos, sí es ese. Ahora les preguntaré, cuando cuando Dios habló directamente con Moisés, fue todavía mucho antes, ¿no? Pero fíjense cómo dice aquí: yo soy el Dios de Abraham. ¿En qué tiempo está?
presente. No dice pasado, yo fui el Dios de Abraham. ¿Qué concluimos? Que Abraham, Isaac y Jacob están en la presencia del Señor, esperando su cuerpo de resurrección. Por el tiempo de los verbos, ¿verdad? Aquí. Yo recuerdo la exposición de este mismo pasaje en labios del reverendo Samuel Ascar y el papá del hermano Joel. Aquí en esta iglesia, cuando lo explicó, ya hace unos cuantos meses, diría nuestro hermano Delfino, yo me quedé maravillado de entender, sí, yo había leído superficialmente, de entender hasta ese momento que los creyentes que han muerto están vivos en la presencia del Señor. Y los que tenemos familiares que se han ido con el Señor, pudiéramos pensar que Dios nos dice, yo soy el Dios de, ponga usted el nombre de su familiar que está en la presencia del Señor. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de tu ser querido que está con el Señor. El Dios verdadero, todopoderoso, que se revela a sí mismo como el Dios de Abraham, es el inmutable y eterno Dios, el Dios del pacto que bendice, ama, alienta y protege a su pueblo y cuyos favores no cesan cuando la persona muere, sino que siguen con esa persona más allá de la muerte. Dios trata al hombre en su totalidad, en su integridad, y no solamente con su alma o con su cuerpo. Al contrario, cuando Dios nos bendice con beneficios tanto físicos como espirituales. Y por tal motivo envió a su amado Hijo para rescatarle a usted si cree en Él. El cuerpo comparte con el alma el honor de ser el templo del Espíritu Santo. Además, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y finalmente, en el cuarto punto de la respuesta de Jesús, saca la única conclusión posible y la declara usando al final 3 palabras. Dios es Dios de vivos. Dios ama, como ya les he dicho, la unidad de la persona. Ya en la declaración, fíjense que hizo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Podemos notar la triple presencia de la palabra Dios. Y la menciona por separado, porque quiere enfatizar la relación con cada uno de los 3 patriarcas. Dios tiene una relación personal con cada uno de los patriarcas y con cada uno de nosotros si hemos creído en Él. Amén. Significa sin duda alguna que sus cuerpos no serán abandonados, sino que un día serán gloriosamente resucitados. El Dios del pacto no es el Dios de los cuerpos muertos, sino de la gente viva. Aquellos seres queridos que han cambiado esta vida por la vida venidera, puede parecernos muertos, pero para Dios están bien vivos. La relación vital y gloriosa entre ellos y Él nunca puede ser quebrantada. Por eso Pablo escribe en el famoso pasaje de Romanos, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor no se olvidará de sus cuerpos. Versículo 23, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Está usted maravillado de la doctrina del Señor? Jesús, una vez más, cayó y triunfó sobre sus oponentes saduceos. Es muy interesante y valioso el relato de la pregunta sobre la resurrección. Me podría usted decir, ¿pero qué podemos aprender
¿Qué de nosotros respecto a este mensaje? Alguno dirá, tal vez no debemos ignorar la palabra de Dios, hermano. Debemos leer, correcto. Pero si ustedes pusieron atención, los saduceos aparentemente habían leído o decían que habían leído. Yo creo que hicieron una lectura muy superficial, porque basan su pregunta en un libro, ¿verdad? Y era correcto la cita, más no la argumentación. Ellos se habían quedado solamente en una lectura, como ya dije, superficial. No habían profundizado, no habían comparado otros textos, otras citas, no habían meditado, ni siquiera tal vez habían reflexionado y menos escudriñado concienzudamente la palabra. Y yo le preguntaré, ¿estamos en esa misma situación? Usted me dirá, he leído la Biblia, hermano. Leí la porción que me tocó hoy en la mañana. Bueno, pero ha hecho un estudio personal, diario, metódico. A lo mejor puede empezar por venir a clases de escuela dominical. Y no le voy a pedir que levanten la mano quienes sí lo hacen. Sé que aquí hay creyentes que sí hacen su devocional diario, pero contéstese usted mismo si lo está haciendo o si lo ha dejado de hacer, ¿verdad? ¿Cómo se crece en el Señor? Igual que lo hace físicamente un bebé. Un bebé empieza con la leche, pero no se queda toda la vida bebiendo leche. Hay que luego darle cosas más sólidas hasta comer la carne. Y así igualmente, espiritualmente, no debemos de quedarnos en Cristo me ama solamente. Los saduceos tenían también una visión limitada y completamente confusa de la palabra de Dios, porque no conocían bien ni siquiera el Pentateuco. Muchos cristianos también no estudian algunas partes de la Biblia que a lo mejor son estériles o parecen difíciles. Por ejemplo, las genealogías, ¿no? ¿Alguna vez ha empezado a leer su Biblia? Génesis, bien. Éxodo también, y luego llega a Levítico, genealogías y datos, y ahí se queda. O el Apocalipsis dice, no, pues es muy complicado. No, toda la Biblia es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar. Y si está en la Biblia, cualquier pasaje, les puedo asegurar, es para bendición y con un propósito. Y no piense usted que solamente teniendo conocimiento ya está bien, ya es un buen creyente. Porque así pensaban los fariseos. Algunos dirán, pues yo ya tengo 20 años de venir a la escuela dominical ya. No, apenas está empezando, le diré. En alguna clase, les diré exactamente en la clase de Evangelios, me enseñaron a que conocimiento sin fe en Jesucristo, que es fariseísmo. Y si tengo fe en cualquier cosa, pero sin conocimiento de la Escritura, es fanatismo. Así que el verdadero creyente oye porque en aquel tiempo no tenían las imprentas que nosotros nos favorecen, o ahora las tablets, ¿verdad? Primero tenían que escuchar, no tenían una Biblia propia. Si el discípulo oye, ahora estudiamos, meditamos, reflexionamos, escudriñamos la palabra de Dios, empezaremos a tener el conocimiento de Dios. Porque ese es el propósito de su venida, ¿verdad? Juan lo dice, que te conozcan a ti. Y nos faltará la eternidad para conocerle, hermanos. Oremos, hermanos. Te agradezco, Señor, por
tu palabra porque nos ilumina, nos constriñe, nos enseña. Y te pido ahora, Señor, que cada creyente haga una reflexión personal acerca del momento en que está en su vida y si se acerca diariamente a alimentarse de la palabra. Te pido que cada uno hagamos el propósito de seguir si ya lo hacemos, de empezar si no lo hemos hecho y de ser constantes, metódicos en el estudio de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén.